Hola queridos amigos de Proclamando su Venida. En la clase anterior vimos acerca de darle gloria a nuestro Dios. Hoy en la clase vamos a ver la hora de su juicio ha llegado. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Señala al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. Si nos damos cuenta, esta cita nos habla acerca del temor a Dios, pero nos habla también acerca de un juicio que el Señor está haciendo en el lugar santísimo y señala a Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está haciendo un juicio, y para entender este juicio necesitamos que ir a la sombra, a lo terrenal, a lo que Cristo Jesús nos dejó aquí en la tierra para entenderle y para comprender su obra y su ministerio que venía a hacer a la tierra. Para entender lo que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial, necesitamos entender los ritos y ceremonias que se hacían en el santuario terrenal. Cuando el pecador llevaba su cordero a donde estaba la primera puerta del santuario terrenal, estaba el sacerdote esperándolo para revisar el cordero para que pudiera ser aceptado para el sacrificio. Entonces, el sacerdote tomaba el cordero y lo ponía cerca del pecador. El pecador ponía sus manos sobre el cordero para transferir sus pecados. Así el pecador quedaba libre y el corderito quedaba contaminado de los pecados del pecador. Después de esto, el segundo paso era llevar al cordero al sacrificio. El cordero era sacrificado en el altar del sacrificio. El tercer paso que se llevaba a cabo era que el sacerdote tomaba la sangre del cordero en un tazón para llevarlo al lugar santo. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, con la punta de los dedos tomaba sangre y la ponía en los cuernos del altar del incienso. Ahí se hacía el perdón del pecador. Por lo tanto, una vez por año se sacrificaba a un macho cabrío. Ese macho cabrío, la sangre de ese macho cabrío prefiguraba también a Cristo Jesús, los pecados que recibía, y los transferían ellos hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se hacía la expiación de los pecados de todo el pueblo. Por lo tanto, así podemos entender nosotros lo que Cristo Jesús hizo en la tierra, hizo en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la tierra? El Evangelio según San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos damos cuenta, este versículo nos da a entender que Cristo Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Juan ve el Cordero, estaba prefigurando lo que el sacerdote había hecho ya anteriormente en el lugar de la entrada del lugar del santuario. El segundo versículo: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta
que Cristo Jesús representó en esta tierra al Cordero que se prefiguraba en la antigüedad. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nos damos cuenta, este versículo nos habla acerca del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para derramar la sangre que se necesitaba para la purificación de nuestros pecados. Hebreo 9:12 dice: y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santo. En el lugar santo. Aquí vemos, queridos amigos, que Cristo Jesús entró con su propia sangre al lugar santo. En el capítulo 6, versículo 19 y 20, dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Si nos damos cuenta aquí, el Señor Jesucristo pasa del atrio al lugar santo con su propia sangre. Por lo tanto, queridos amigos, nos damos cuenta que Cristo Jesús fue el Cordero, fue el sacrificio, ascendió a los cielos y entró al lugar santo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si nos damos cuenta, este versículo nos habla acerca de que cuando Jesús estaba en el santo, pasó al lugar santísimo y dejó una puerta abierta para todo aquel que le acepte, para todo aquel que venga a él, para toda aquella persona que vaya a Cristo Jesús y reciba el perdón de sus pecados. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido en esta hora. Así como Cristo Jesús era representado como un cordero en el santuario terrenal, así Cristo Jesús vino a esta tierra. Así como el sacerdote reconocía al corderito, así Juan reconoció al Cordero Pascual, que es Cristo Jesús. Así también, como el Cordero era llevado al altar del sacrificio, así Cristo Jesús fue llevado al cerro del Gólgota, en la cruz del Calvario. Así como Cristo Jesús, así como el Cordero, que era degollado por el pecador, así Cristo Jesús dio su vida y fue muerto por los pecadores. Así como Cristo Jesús era representado como el sacerdote que llevaba la sangre, que en la sangre del Cordero llevaba el pecado del pecador, así Cristo Jesús, en el año 31 de nuestra era, fue ascendido al cielo. Así como Cristo Jesús estuvo desde esa fecha y todo este tiempo intercediendo por nosotros en el lugar santo, así también se representaba a Cristo Jesús en la tierra, pasando el sacerdote del atrio al lugar santo. Así como el sacerdote terrenal
pasaba una vez por año con la sangre del macho cabrío y era expiación para todos los pecados del pueblo. Así también Cristo Jesús pasó al lugar santísimo con su propia sangre para hacer expiación en este tiempo. Por lo tanto, hemos aprendido que Cristo Jesús fue la luz de toda la sombra que se hacía en el santuario terrenal. Todo lo que prefiguraba a Cristo Jesús como el Cordero reconocido por Juan, así como Cristo Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, así como Cristo Jesús fue ascendido a los cielos en el año 31, así como Cristo Jesús pasó el lugar santo, el lugar santísimo, hoy en día está intercediendo por nosotros, haciendo juicio para expiación de nuestros pecados. Analicemos. Cuando el pecador llevaba el cordero y la sangre derramada, en la sangre iba el pecado del pecador. El sacerdote tomaba la sangre, la llevaba al lugar santo y en el lugar santo esparcía con la punta de los dedos la sangre en las cortinas del lugar santo. Analicemos esto. Cuando la cortina era manchada con la sangre, ahí quedaba en el santuario, en el lugar santo, el pecado del pecador. Y una vez por año, se sacrificaba a un macho cabrío. El sumo sacerdote, analicemos, el sumo sacerdote llevaba la sangre en un tazón de oro y pasaba por el lugar santo y entraba al velo del lugar santísimo. Estando en el lugar santísimo, una vez por año, esa sangre traía todos los pecados de los hombres que llegaban al santuario terrenal a el perdón de sus pecados. Cuando el sumo sacerdote hacía expiación de los pecados de todos los del pueblo, el lugar santo quedaba limpio y también el lugar santísimo quedaba limpio de todos los pecados de los seres humanos. Pero eso se hacía una vez por año. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, derramó su sangre y entró al lugar celestial, al lugar santo, con su sangre, con esa sangre llena de pecados, de todos los pecados de los seres humanos de la tierra. Y pasó del santo al santísimo como nuestro sumo sacerdote, con la sangre de Él. Y hoy está expiando los pecados de todos los seres humanos. Analicemos esta parte. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, llevó los pecados de todos, el santuario celestial quedó contaminado con todos los pecados de los seres humanos. El Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo a hacer expiación por todos los pecados. Queda el lugar santo limpio y también el lugar santísimo. Y pronto le veremos venir en poder y gloria, en las nubes, con la gloria del Padre, con la gloria del Hijo y con la gloria de los santos ángeles de Dios. Querido amigo, si tú quieres que tus pecados sean perdonados, necesitas aceptar a Cristo Jesús como tu Cordero. Para que tus pecados sean transferidos a Cristo Jesús. Y para que cuando Cristo Jesús esté perdonando tus pecados, tú puedas sentirte libre del perdón de tus pecados.
pero necesitas venir a Cristo Jesús, que es tu Cordero. Tú puedas estar seguro de que Cristo Jesús ha perdonado tus pecados. Por lo tanto, no puedes seguir a ninguna persona más, sino la persona de Cristo Jesús, al Cordero que es Cristo Jesús, al que nos puede perdonar nuestros pecados que es Cristo Jesús. Tú puedes ir con confianza, porque Cristo Jesús está haciendo juicio en el lugar santísimo. Por lo tanto, yo te invito a que vayas a Cristo Jesús como tu Cordero y perdone tus pecados. Que Dios te bendiga y te guarde.